Un niño sonríe mientras juega en un parque acuático. Se lanza por un tobogán, salpica agua, abraza a su madre. 2 días después, esa misma madre aparece muerta en un hotel barato y él se esfuma sin dejar absolutamente nada. Ni un zapato, ni una huella. Nada. Si te apasionan los misterios reales, dale me gusta y suscríbete ahora. Esta historia te va a dejar sin palabras. 11 de mayo de 2011, Aurora, Illinois. Una mañana cualquiera. El sol comienza a colarse entre las persianas. Los niños corren hacia la escuela. Padres ocupados, desayunos a medias, mochilas olvidadas. Pero para Timothy Pitsen, esa mañana no era una cualquiera. Fue la última vez que sería visto. 8:0 am. Amy Fry Pitsen, su madre, entra al colegio Greenman. Está tranquila, sonriente. Dice a la secretaria que hay una emergencia familiar. Nada parece fuera de lugar. Lo que nadie sabe es que Amy ya tenía el coche cargado, una mochila, juguetes, comida para el camino y un destino que solo ella conocía. Primer destino, Brookfield Zoo, Chicago. Cámaras de seguridad los captan caminando entre los hábitats. Timothy corre entre los senderos. Amy lo sigue. Comen helado. Parecen felices. Pero hay algo, una tensión en la mirada de Amy, como si escondiera algo detrás de esa sonrisa. Segundo día, toman un nuevo rumbo. El Kalahari Resort en Wisconsin, uno de los parques acuáticos bajo techo más grandes del país. Amy paga todo en efectivo. Evita las cámaras cuando puede. No hace llamadas, no manda mensajes. Está huyendo. ¿Pero de qué? ¿O de quién? Amy hace llamadas. Primero a su madre, luego a su cuñada, después a su esposo, Jim. Les dice que ella y Timothy están bien, que no se preocupen. Hay un detalle perturbador en su voz. Calma, demasiada calma. Y luego dice la frase que cambiaría todo. Timothy está a salvo. Nunca lo encontrarán. Más tarde, ese mismo día, Amy se registra sola en el Rockford Inn, un motel de mala muerte en las afueras de Illinois. Pide una habitación para una sola persona. Compra una navaja de afeitar, medicamentos, una botella de jugo y papel de carta. Cierra la puerta y deja el mundo atrás. En la mañana del 14 de mayo, la empleada de limpieza encuentra su cuerpo. La sangre ha empapado las sábanas. Las pastillas vacías están esparcidas sobre la cómoda. Y en la mesita, una carta, escrita con letra precisa, clara, sin tachaduras. Lo siento. Él está a salvo con personas que lo cuidarán. Nunca será encontrado. No había señales de Timothy en la habitación. Ni ropa, ni juguetes, ni ADN. El coche de Amy estaba aparcado afuera, pero sin asiento infantil. Solo lodo seco bajo el chasis y marcas de pisadas desordenadas en los pedales. Aquí es donde empieza el verdadero misterio, porque el cuerpo de Amy decía una cosa, pero su coche, su ruta, sus llamadas decían otra completamente distinta. Y entonces, la policía encuentra algo que lo cambia todo. Una mezcla de tierra en la parte inferior del auto, con un componente que no pertenece a Aurora, ni a Chicago, ni a ningún lugar donde Amy había estado según los registros. Era una mezcla única de rocas calizas, arcilla industrial y polen de maíz. Una firma geológica de una región concreta del estado. El FBI traza esa tierra hasta una zona rural, alejada de las rutas principales. Un área sin cámaras, sin testigos, sin ley. Una zona donde podría haber dejado a alguien o algo. Y lo más inquietante, en el asiento trasero del coche, la policía encuentra marcas de uñas, como si alguien hubiera estado tratando de salir. Un adolescente corre por las calles, desorientado, con los ojos llenos de pánico. Dice haber escapado de un secuestro. Dice llamarse Timothy Pitsen, pero lo que la policía descubre es mucho más perturbador que su desaparición original. Abril de 2019. Han pasado 8 años desde que Timothy desapareció sin dejar rastro. Su historia se ha convertido en un mito oscuro. Programas de televisión, foros, documentales, todos repiten lo mismo. Timothy se esfumó como si nunca hubiera existido. Hasta que una mujer llama al 911. Dice que hay un joven vagando por la calle, visiblemente alterado, con hematomas y ropa sucia. Cuando la policía lo interroga, su voz tiembla. Dice que ha estado secuestrado durante años, que acaba de escapar
y que su nombre es Timothy Pitzen. La noticia se vuelve viral. ¿Timothy Pitzen está vivo? ¿Después de casi una década desaparecido? Las cámaras se agolpan. La historia se convierte en breaking news en todos los medios. Pero el entusiasmo dura poco. El resultado es rotundo. Ese joven no es Timothy. Se llama Brian Michael Reaney. Tiene 23 años. Y tiene antecedentes por falsificación, fraude y múltiples arrestos. Durante los interrogatorios confiesa: solo quería escapar de mi vida. Vi su historia en la tele. Pensé que podía empezar de nuevo. No fue solo una mentira. Fue un insulto a la esperanza. Jim Pitzen, el padre de Timothy, al recibir la noticia, no pudo contener las lágrimas. Es como perderlo otra vez. Peor aún, es recordarlo en cada célula de tu cuerpo, solo para que te lo arrebaten otra vez. Pero este falso Timothy sirvió para algo. Volvió a encender el caso, y con él, detalles que habían sido enterrados en cajas polvorientas. El FBI revisa los archivos de nuevo, pero ahora con nueva tecnología forense, y descubren algo que se había pasado por alto. Un análisis de sedimentos en el coche de Amy Pitzen específicamente, en los bajos del vehículo, revelaba una pista crítica. La combinación geológica era única. Arcilla, fragmentos de cuarzo y residuos agrícolas de pesticidas que solo se usan en ciertas granjas del sudoeste de Illinois. Y una más. Rastros de ADN no identificado en el reposabrazos del asiento trasero. Teoría emergente del FBI. Amy no actuó sola. La limpieza meticulosa del vehículo. La ausencia total de rastros de Timothy en el motel. La forma casi quirúrgica con la que Amy manipuló cada momento del viaje. Ninguna madre, por desesperada que esté, puede planear todo eso sola. Alguien más estuvo con ella. Alguien la ayudó a desaparecer con su hijo. Entonces aparece un nuevo dato. Una cámara de seguridad rural, casi olvidada, a kilómetros del último punto conocido de Amy, muestra un coche oscuro siguiendo a su SUV en la madrugada del 13 de mayo. La imagen es borrosa. No se distingue la matrícula. Pero ahí está. Dos luces. Una sombra. Y lo más escalofriante es que parecía estar esperándola. Teorías conspirativas explotan en Internet. ¿Fue Timothy entregado a una familia bajo otro nombre? ¿Forma parte de una red de adopciones ilegales? ¿Está siendo criado en secreto por alguien que cree estar salvándolo? ¿O fue un asesinato encubierto, cuidadosamente disfrazado como desaparición? Una nota olvidada, rescatada del archivo, añade aún más confusión. Una mujer que trabajaba en un shelter religioso a 200 kilómetros del motel de Amy aseguró haber visto a una mujer idéntica a Amy con un niño rubio de 6 años 2 días después de su supuesto suicidio. Esa declaración fue descartada en su momento. Hoy es clave. ¿Y si Amy no murió ese día? ¿Y si todo fue una puesta en escena? ¿Y si alguien más firmó esa nota? ¿Y si Timothy está vivo y ni siquiera sabe quién es realmente? Lo que viene ahora es mucho más oscuro. Una mujer con pasado oculto, un matrimonio colapsando, una lista de nombres no investigados y una red subterránea que podría tener más de un Timothy. Una madre amorosa, un hijo feliz, una familia perfecta en redes sociales. Pero debajo de esa fachada había gritos, control, autolesiones, intentos de suicidio y una obsesión enfermiza por salvar a su hijo de su propio padre. Y en ese caos, Timothy desapareció. Antes de ser el rostro de un caso sin resolver, Amy Fry Pitzen era una esposa, una madre, una mujer amable, divertida, siempre sonriente en las fotos familiares. Pero como muchas tragedias ocultas, todo lo que parecía perfecto era solo un espejismo. Registros médicos muestran que Amy había sido diagnosticada años antes con trastorno bipolar no tratado. Tenía historial de depresión clínica severa, autolesiones y 2 intentos de suicidio previos. Uno de ellos, solo un año antes de la desaparición de Timothy. En ese intento, dejó una nota. Una frase se repite exactamente igual en la carta que dejó tras su muerte. No me odien. Estoy haciendo esto por amor. Jim Pitzen, su esposo, lo supo después. Después de que Amy muriera, después de que Timothy se esfumara. Nunca me contó.
Jamás supe cuán profunda era su oscuridad. Pero eso no era todo. Amy había comenzado a cambiar sus rutinas meses antes de la desaparición. Dejó su empleo en la escuela sin explicación. Empezó a visitar iglesias desconocidas, organizaciones de ayuda a mujeres y contactó en secreto a albergues cristianos que ayudaban a mujeres a escapar de relaciones abusivas. Solo que Jim nunca la maltrató. Ninguna denuncia, ninguna prueba. Lo que sí existía era una obsesión creciente por controlar el entorno de Timothy. Correo electrónico oculto encontrado en su laptop, no descubierto hasta 2013. Si algo me pasa, no dejes que Jim lo tenga. Lo criarían como a ellos, y eso arruinaría su luz. Lo inquietante es que ese mensaje no iba dirigido a nadie de su familia, sino a una mujer identificada solo como RH. El FBI nunca logró identificar completamente a esa persona, pero sí descubrieron algo alarmante. RH formaba parte de un foro privado en la dark web llamado Haven Mothers, un espacio digital donde mujeres compartían métodos ilegales para proteger a sus hijos de situaciones familiares que consideraban injustas. Algunas huían del abuso, otras simplemente no aceptaban perder la custodia. Y en ese foro, 2 semanas antes de la desaparición de Timothy, Amy escribió: "Lo tengo planeado. Será limpio, sin rastros, sin sufrimiento. Mi pequeño estará rodeado de amor, aunque yo ya no esté". La imagen de Amy como víctima se empieza a desdibujar. En su lugar, aparece una mujer consumida por su miedo, por sus delirios y tal vez por una red clandestina que ayudaba a madres desesperadas a borrar a sus hijos del mapa. Llamadas filtradas del historial de Amy revelan que contactó 3 veces con un número de teléfono asociado a una comunidad rural cerrada en el sur de Illinois, conocida como Covenant Fields, una especie de rancho espiritual donde niños son educados lejos del sistema. Sin redes, sin registros. Ese lugar fue investigado superficialmente en 2011, pero no se encontraron pruebas directas de conexión con Amy. Hoy, se sospecha que allí pudo haber sido escondido Timothy por un tiempo, o incluso criado con otra identidad. Y lo más aterrador es que algunos exmiembros de Covenant Fields reportaron que un niño nuevo apareció justo en mayo de 2011. Rubio, silencioso, confundido, pero jamás dijeron su nombre. Informe interno del FBI, desclasificado parcialmente en 2020. Basado en los registros telefónicos, el ADN parcial encontrado en el coche y los testimonios inconsistentes, no descartamos que un tercero ayudara en la entrega o reubicación de Timothy Pitsen. Hay indicios de un pacto, de un acuerdo, posiblemente impulsado por motivos ideológicos o religiosos. Si Amy fue ayudada, ¿quién la ayudó? ¿Está Timothy vivo? ¿Convencido de que su padre es un enemigo? Está siendo criado como otro niño, con otro nombre, sin memoria de quién fue. ¿Y si ni siquiera sabe que está desaparecido? ¿Y si Timothy sigue vivo, pero no sabe quién es? ¿Y si lo están criando bajo otro nombre, otra historia, en un lugar sin internet, sin registros, sin pasado? ¿Y si la mayor conspiración no está en ocultarlo, sino en convencerlo de que nunca existió? Más de una década ha pasado desde que Timothy Pitsen desapareció. Más de 4 días sin una sola foto nueva, sin una llamada, sin un error, sin una pista clara. Los casos como este no suelen terminar bien, pero este caso no termina, porque las pistas, por mínimas que sean, siguen apareciendo, como pequeñas brasas que se niegan a apagarse. Una tecnología desarrollada por investigadores privados en colaboración con el FBI. Combina redes neuronales y aprendizaje profundo para proyectar rostros envejecidos y compararlos en tiempo real con millones de fotos públicas, videos y cámaras de seguridad. Uno de los primeros casos en ser cargado al sistema, Timothy Pitsen. Durante meses, nada. Hasta que una coincidencia aparece. Una cámara de vigilancia escolar capta a un adolescente saliendo de clase. Tiene 17 años, rubio, rasgos coincidentes en un 86.7% con la proyección facial de Timothy. Pero cuando los agentes locales investigan, el joven tiene un certificado de nacimiento válido. Padres, escuela,
médico, todo en regla, demasiado en regla. Uno de los investigadores privados que pidió mantener su anonimato lo expresó así: la documentación está limpia, perfecta, impecable. Es como si alguien hubiera construido esa identidad desde cero, sabiendo exactamente lo que necesitaba. La familia del joven se negó a realizar pruebas de ADN. El caso se archivó. Otra oportunidad perdida, escrita a mano, sin remitente, papel reciclado, tinta negra. Yo vi a Timothy. Está vivo. Tiene otro nombre. No lo llamen. No lo despierten. Amy no se quitó la vida por miedo. Lo hizo por obediencia. Las reglas eran claras. Ella sabía que si lo rompía, lo perdería de verdad. ¿Obediencia a qué? El lenguaje de la carta coincide, según expertos caligráficos, con el estilo de Amy. Frases como: mi pequeño está a salvo y nunca lo encontrarán, aparecen de forma idéntica en antiguos diarios y notas. Pero Amy lleva muerta más de 13 años. ¿O no? Una pista más aparece en el fondo de la carta. Un símbolo garabateado, casi oculto. Una especie de triángulo con 3 círculos. Ese símbolo coincide con una red de comunidades espirituales aisladas en zonas rurales del Medio Oeste. Organizaciones que rechazan el sistema legal, los hospitales, las redes sociales y a veces los nombres reales. El FBI ha investigado al menos 5 de estas comunidades desde 2012. Ninguna ha colaborado, ninguna ha permitido entrevistas a los niños. Y en 2 de ellas, según registros médicos filtrados, existe un joven sin historia anterior al año 2011, sin partida de nacimiento, sin historial médico, solo un nombre: Elijah. Jim Pitsen, padre de Timothy, nunca ha dejado de buscar. Ha envejecido frente a las cámaras. Cada año da una conferencia. Cada año repite la misma frase: solo quiero saber si está bien, si sonríe, si aún me recuerda. No hay un final cerrado. No hay una tumba. No hay un cuerpo. Tampoco hay una pista lo suficientemente sólida como para decir: Timothy está muerto. Solo hay vacío. Y una red de secretos que se vuelve más espesa con cada año que pasa. Pero hay algo más. Un dato oculto en las sombras del caso. Uno que no fue revelado al público hasta ahora. En la grabación del zoológico, aquella donde Timothy corre entre animales y Amy lo filma, justo antes de que se apague la imagen, se escucha su voz: dile adiós al pasado, mi amor. Ya nunca más tendrás que ser Timothy. Puede que esté vivo, puede que no, pero alguien allá afuera sabe la verdad. Y esa verdad sigue respirando entre nosotros.